Dios les bendiga. Fuimos procesadas, pero Dios nos levantó. Ese es el tema de este podcast de hoy. Por aquí la hermana Shakira. La hermana Yarelis por aquí. Dios los bendiga. La hermana Wilmary, Dios los bendiga. Prepara tu café, ven a sonreír. Ahora Yarelis va a estar Un mensaje de entonando una alabanza para entonces comenzar este podcast. Hazme a tu parecer, que mis ojos vean quién tiene el poder, no como quiera yo, sino como quieras tú. Hazme a tu parecer, que mis ojos vean quién tiene el poder, no como quiera yo, sino como quieras tú. Haz como quieras conmigo, haz como quieras conmigo, solo basta un toque tuyo, un toque tuyo, alfarero. Hazme a tu parecer, que mis ojos vean quién tiene el poder, y no como quiera yo, sino como quieras tú. Aleluya, santo, mi alma te adora, Señor. Haz como quieras con nosotros, alfarero, porque estamos en las manos del alfarero. Como el tema de este podcast, fuimos procesadas, pero Dios nos levantó. ¿Por qué Dios nos levantó? Porque estamos en las manos del alfarero. Sí, Señor. Sí, Señor. Como quieras conmigo, haz como quieras conmigo, solo basta un toque tuyo, alfarero. Haz como quieras conmigo, haz como quieras, Señor, aleluya. Sí, Señor. Oh, te adoramos, Dios. Haz como quieras con nosotros, Padre. Solo basta un toque tuyo, alfarero. Haz como quieras conmigo, y haz como quieras conmigo, solo basta un toque tuyo, alfarero. Aleluya. Gracias, Señor Padre. Gracias, Espíritu Santo Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Wilmary, vamos a empezar contigo. Amén, amén. Buenas noches, Dios les bendiga.
Esto es algo que Dios puso en nuestro corazón para compartir con cada persona que nos está viendo, de cómo fuimos procesadas, ¿verdad? Pero como Dios nos levantó. Amén. Yo quiero compartir, ¿verdad? De tantos procesos que he pasado en esta vida, pero como Dios me ha sanado. Quiero, ¿verdad?, compartir que la primera sanación, por decirlo así, que recibí fue cuando llegué a este caminar herida por una pérdida de un ser querido. Muchas veces llegamos a los caminos del Señor, pero no llegamos, por decirlo, voluntariamente, sino que Dios nos procesa para que podamos tener un encuentro con Él, ¿verdad? Y yo comencé a ir a la iglesia después de la muerte de mi mejor amigo, porque caí en depresión y fui invitada a una actividad. Pero lo que yo puedo decir que fue lo que me hizo chocar con la cruz fue la muerte de mi hermano. Esa muerte que, ¿verdad?, uno no espera, esa muerte en que te llaman y te dicen a tu hermano lo mataron. Y eso fue lo que me hizo a mí ir a los caminos del Señor. Y recuerdo que en el funeral una pastora me dice, la muerte de él tiene propósito. Y uno herido al fin, y comenzando en el caminar, uno, ¿qué le va a venir a la mente? Pero ¿qué le pasa a la señora? De que ella habla como la muerte de alguien que yo amo, va a ser un motivo más adelante en el cual yo misma voy a testificar que su muerte no fue en vano. Que hubo, tú sabes, un propósito. Y yo digo que ese proceso de mi hermano fue lo que me hizo venir a este caminar. Y obviamente era una pérdida. Yo recién llegaba a la iglesia, pero herida como yo estaba, yo decía, Señor, yo no sé lo que tú quieres, pero aquí yo estoy. Aunque estoy quebrantada, aunque estoy pasando por este dolor, por la pérdida de un ser amado, tú tienes tu propósito. A veces uno no entiende, ¿verdad? Uno pasa por tantos procesos. El Señor trata de llamar nuestra atención de diferentes maneras, pero muchas veces no le prestamos atención a eso que el Señor nos quiere decir. Entonces, quizás tenemos que pasar procesos fuertes para que Él llame nuestra atención. Para que Él llame nuestra atención, porque cada una de nosotras pasamos por un proceso. En ese momento quizás no lo entendíamos. Pero ese proceso fue lo que nos hizo chocar con la cruz. Con la cruz. Cuéntanos más. Así. Después de esta pérdida, ¿verdad? Pasaron unos años, ya han pasado 11 años desde que él murió. Pero llegó a mi vida la enfermedad. Llegó a mi vida en el 2020, la enfermedad tocó a mi vida. Y tuve que pasar por diferentes doctores para poder llegar donde uno, ¿verdad? Que yo diría que fue el que Dios envió, porque ya yo estaba cansada de ir doctor tras doctor y seguían con los dolores. Y en medio de este proceso de salud, donde tenía muchas cosas, tenía endometriosis, tenía fibromas, tenía una masa, tenía muchas cosas en mi, ¿verdad?, en mi área reproductiva. Y llego donde este doctor, luego de coger unas quimioterapias, que yo no sabía que yo cogía quimioterapia. Simplemente el doctor dijo, te voy a poner un tratamiento. Después de este tratamiento yo te vuelvo a atender. Paso el tratamiento de 6 meses. Me inyectaban, me daban pastillas y mi sistema, ¿verdad?, se descontrolaba. Se me caía el pelo, me hinchaba y toda la cosa. Y yo decía, Dios mío, ¿pero por qué me pasa todo esto? Sin yo saber cuál era el motivo real. Hasta que llego donde una enfermera que me pone la última inyección y me dice, ¿tú sabías que esto era quimioterapia? Y yo le dije, con razón el doctor no me había dado cara, porque él no me quiso volver a atender. Después de todo este tratamiento de 6 meses, me dan 2 hemorragias cuando termino el tratamiento. Llego a un tercer ginecólogo y él me dice, te van a tener que sacar todo, pero esto es 911. Voy a un doctor que es oncólogo. Digo, pues este es el que va a resolver. No, al contrario. Me puso un Mirena, supuestamente para el sangrado, y lo que hizo fue que me dio otra hemorragia más. El Mirena se subió, me dio una hemorragia en la matriz. Y yo decía, Dios mío, bro, ¿qué más voy a pasar? Ya he pasado por tanta gente hasta que llegue este doctor.
Este doctor, ¿verdad? Interviene en mi área reproductiva, pero no saca la masa. Saca solamente la matriz. Me deja los ovarios y uno de los tubitos, porque el otro estaba como dañado. Y me dice, ¿sabes algo? Tú eres la paciente de la novela. Y me llama la paciente de la novela, por todo lo que yo he pasado. Ajá. Y me saca todo eso. Pero después, el próximo año, volvieron los dolores. Y era que la masa seguía ahí. Pero no, o sea, me hacían cirugía, me hacían cuánta cosa había, y todavía seguía ahí. Yo decía, Señor, pero ¿por qué no intervienen? Y el Señor me ministraba, yo necesito que eso se quede ahí un poquito más, para que tú sigas hablando a las personas de lo que yo hago. Porque aunque yo he pasado con muchas intervenciones, yo estaba cansada. Yo decía, Señor, basta ya, yo estoy caminando, pero ya estoy cansada. Y en una administración me dijeron, Dios te va a sanar. Obviamente uno recibe la palabra, pero muchas veces uno es como que incrédulo. Y dice, pues otra persona que me lo dice. Hasta que yo misma dije, no, yo te voy a entregar mi enfermedad y tú vas a obrar. Si me quieres sanar, me sana, si no, yo sigo siendo procesada. Y después de que yo le entregué al Señor mi enfermedad, fue que Él me sanó. Aleluya. Me hicieron MRI, me hicieron de todo, y cuando logro entrar a la máquina del CT, que era como quien dice el último estudio antes de volver a intervenirme, el mismo doctor de mi trabajo me dice, bueno, que tú no tienes nada. Y yo, ¿cómo es posible? Si tengo una masa. Busca el estudio, y él compara ambos estudios, el MRI con el CT, y me dice, no, está Wilmary. Dios hizo el milagro. Y yo dije, pues, eso fue por yo entregarle al Señor mi enfermedad. Muchas veces las personas no le entregan eso, que los cargan, esas enfermedades, y se atan al diagnóstico que el doctor le da, en vez de entregárselo al Señor. Y yo puedo decir que Dios me sanó. Los procesos son tan necesarios, y a lo mejor muchas veces para que nuestra fe no mengue, para nosotros de verdad creer, porque uno dice a veces, pues yo tengo fe, yo creo, pero no hasta que lo vive. ¿Estás de verdad confiando en el Señor? Eso es así. Ustedes saben, ¿verdad? Mi testimonio, muchos de ustedes saben mi testimonio. Estoy viva de milagro, ¿verdad? Pero mi accidente Dios me lo había advertido. Un día yo tenía como 12 años y estábamos haciendo un culto en casa de mi abuela, y una persona de la iglesia donde nosotros nos congregábamos, que se llama Víctor Guzmán, él va a ver esto, me dice, yo veo un accidente, y él empezó a ungirme las piernas y él oró por mí, pero uno, pues, como Wilmary dice, uno recibe y como que se queda incrédulo. Como que, ok. Y yo, en vez de, ¿verdad?, enderezarme o caminar como Dios quiere que uno camine, ¿verdad?, en la voluntad de Él, no hice caso y continué en desobediencia. Aún así, ¿verdad?, Dios es tan grande y tan misericordioso que pasé el suceso después de muchos años. Esto pasó muchos años después. Sin yo tener, ¿verdad?, la cobertura del Señor, porque uno está en pecado, uno está en las tinieblas. Uno mismo le cierra las puertas al Señor, ¿verdad? Así que no andamos con la cobertura del Señor. Tengo el accidente y aún así su misericordia, ¿verdad?, me alcanzó y Él me guardó, Él me salvó. Estoy viva de milagro. Y me dio una oportunidad, ¿verdad?, para yo continuar con vida. Me salvó del infierno, porque yo estaba en pecado y yo moría ahí. Yo no tuve oportunidad de, ¿verdad?, de arrepentirme. Así que también lo veo que cuando Dios tiene planes contigo, cuando Dios te llama, cuando Dios pone los ojos, ¿verdad?, sobre la mirada sobre ti, pues, y tú lo sabes, Él te va a traer a la buena, o Él te va a traer por proceso. Por Ellos dolor. llaman Ellos llaman por cuerdas de amor. Exacto. Y si uno no hace caso y uno sabe que está llamando y, como uno dice, le pichea a Dios, van a venir cantazos y uno no le va a quedar más remedio que enderezarse y continuar con Dios. Y puedo asociar, ¿verdad?, parte de mi testimonio con la historia de Jonás.
según la palabra del Señor, ¿verdad? Dios le pide a Jonás que vaya a la ciudad de Nínive a advertirle sobre la destrucción que venía, ¿verdad?, a este país a causa de sus pecados y a causa de su comportamiento. Sin embargo, Jonás desobedece y va en dirección contraria a lo que Dios le manda hacer. El pez, pues, se traga a Jonás, tuvo 3 días y no fue hasta después de esto que lo expulsa a tierra firme. Luego es que decide él obedecer, ¿verdad?, a Dios. Y fue a Nínive a transmitir el mensaje que le fue dado por Dios a los habitantes. Estos habitantes se arrepienten de su pecado, ¿verdad?, y son perdonados por Dios. La historia de Jonás nos enseña la importancia de obedecer a Dios. Cuando obedecemos al Señor, esto nos trae bendición, nos trae gozo a nuestras vidas. Mi diagnóstico, ¿verdad?, en el accidente fueron varios sangrados cerebrales, fue hemiplegia cerebral, traqueostomía de por vida, o que son unos diagnósticos los cuales no estoy viendo ahora. Y el versículo de la Biblia, ¿verdad?, que atesoro en mi corazón y que lo viví, está en Job 42:5, ¿verdad?, que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este versículo me encanta y me identifico con él, ¿verdad? Porque nosotros conocemos los milagros de Dios, pues, por su palabra, ¿verdad? Que nos muestra las diferentes historias, ¿verdad?, que Dios hace milagros. Y pues había tenido algunas experiencias con el Señor, pero no es hasta aquí, ¿verdad?, que veo los milagros, veo al Dios manifestado en mi vida. Aleluya. Veo los milagros yo viviéndolos. Y no es lo mismo escuchar que uno los ve cumplirse en la vida de uno. Así que Dios es amor, ¿verdad? El amor de Dios es inagotable, su misericordia, ¿verdad?, inexplicable, pero ¿por qué esperar a que estas cosas y estos procesos nos hagan enderezarnos y estar en obediencia a Dios cuando Él nos llama con cuerdas de amor? O sea, es aceptar al Señor y vivir bajo su voluntad. Lo que vamos a recibir es bendición, gozo. Después de tu accidente, ¿tú te encaminaste rápido o fue un proceso? Fue un proceso, porque si digo que tuve el accidente y ya, estoy mintiendo, pero entiendo que los procesos eran necesarios para yo entonces ver que ya la vida que tenía antes, ¿sabes?, no me iba a sentir cómoda, porque literal soy otra persona. Después del encuentro verdadero que tuve con el Señor, después del accidente me fui otra vez a tratar de volver a la vida de antes y ya me incomodaba, yo digo que el Espíritu Santo me hacía sentir que no era lo que quería en mi vida de nuevo, no estaba bien con lo que estaba haciendo, así que aquí vemos 3 historias, porque pues me voy a incluir en esta también, porque fui procesada, estuve al borde de la muerte también, y si no han visto mi testimonio, está por ahí en uno de los podcasts. Yo me identifico mucho con la mujer de flujo de sangre. Yo quiero leerle el versículo en Lucas 8:43 al 48, y dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es la que me ha tocado? Y negando todos, dijo: Pedro. Y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices: ¿quién es que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí me identifico mucho porque vemos esta historia de la mujer
del flujo de sangre que había gastado todo. O sea que me identifico porque a veces, ¿verdad? Nosotros pasamos muchos procesos, muchas ansiedades, entonces nosotros hacemos con nuestra propia fuerza, pero vemos, Jesús no fue donde la mujer, ella fue a donde Jesús. Aquí hubo una fe en acción. Y yo me identifico mucho con esta mujer. ¿Por qué? Porque yo accioné en fe. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en mi vida en que estuve bien malita en el hospital, que con sangrado abundante porque había perdido a mi bebé y la sangre no cesaba. Por eso es que yo me identifico tanto con esta mujer. La sangre no cesaba, los médicos encima de mí decían ¿qué vamos a hacer? Dios mío, se nos va, mi hemoglobina bajó a 3, por poco pierdo la vida. Pero es que se unió un ejército de oración y ¿qué pasa? Que la fe de ese grupo de oración, la fe de esas personas hicieron que yo estuviera hoy aquí, hoy en día, contándote este testimonio. En ese proceso, yo estuve mes o 2 meses en el hospital, 1 mes y medio en proceso. ¿Qué pasa? Que los médicos llegaban a donde mí y me decían, vamos a sacarte sangre, ok, sacaban los tubitos de sangre. Llegó un momento en que ya no me encontraban dónde sacarme más sangre. Pero como a mí me habían hablado de Jesús en ese mismo hospital, no fue en 4 paredes, miren esto. Esto fue una experiencia que yo tuve con el Señor en ese hospital. Yo no tuve que esperar a llegar a una iglesia para recibir el poder de Dios en ese instante. Yo empecé a declarar en el nombre de Jesús y no le servía al Señor para ese tiempo. Pero ese proceso me hizo mirar a la cruz. Los médicos me decían, vamos a hacer, no te va a salir sangre, las venas están todas duras, no va a salir sangre. Y yo le dije a la enfermera, ¿sabes qué? Dale que va a salir sangre de ahí y vas a poder sacar las pruebas. Y ella me miró como si yo estuviera loca. Y ella empezó a sacar sangre en ese tubito. Yo, gloria a Dios, ¿ves? Porque es que por la fe será hecho. Y entonces, en ese momento, salía palabra de parte del Señor. Dios me utilizaba en ese momento para hablarle a las enfermeras, para hablarle a los pacientes, y yo estando postrada en cama, ¿verdad? Y me identifico mucho con esta mujer porque ella accionó en fe. Ella accionó y no importaba lo que había gastado, ella decidió, porque esto es una decisión. Ella decidió tocar el borde del manto del maestro, y la historia nos relata que cuando ella tocó el borde del manto del maestro, dice, tu fe te ha sanado. Y por fe y por creer en el Señor, yo estoy sana, ¿verdad? Estoy sana en el nombre poderoso de Jesús. Fui procesada en el hospital, no solamente en el hospital, fui procesada en un hospital psiquiátrico porque mi mente llegó un momento en que se me fue. El diagnóstico era que me tenían que... ¿Cómo que sea? Me ingresaron a un hospital psiquiátrico, pero si pasaban 2 semanas más me tenían que poner... ¿Electroshock? Eso mismo, electroshock, porque no podían hacer nada conmigo, porque yo perdí la razón totalmente. Pero ¿saben una cosa? Dios es tan y tan misericordioso que en medio de ese proceso yo pude hablar, a pesar de que yo no estaba en mis 5 sentidos. Dios me utilizó como vaso de instrumento a Él para hablarle a otras vidas y que otras vidas fueran libres. Porque lo que yo aprendí, el encuentro que yo tuve con el Señor en ese hospital, cuando perdí a mi hija, cuando yo estaba al borde de la muerte, cuando yo estaba en el psiquiátrico, lo que nunca se me olvidó es la fe que yo adquirí en ese proceso. Porque yo también estaba en delitos y en pecado, pero muchas veces, ¿verdad? Dios nos tiene que llevar a esos procesos para entender quién es Dios en nuestras vidas. ¿Ven? Entonces vemos la historia que su fe no fue pasiva, su fe fue activa. No se quedó esperando, sino pues que ella fue, pues yo me considero, ¿verdad?
me identifico mucho con esta historia. Y hablamos también de lo que es ansiedad, hablamos también de lo que es depresión, pues por todo eso yo pasé. Muchas veces, ¿verdad?, hacemos las cosas por nuestras propias fuerzas y no le creemos a Dios. No le creemos a Dios y gastamos todo en cuanto, como dice la historia. Vamos a hacer esto con nuestras propias fuerzas, pero no confiamos en el Dios de poder, no confiamos en lo que va a hacer, no confiamos. Y entonces Dios nos tiene que pasar por el desierto muchas veces para poner la mirada en Él. Amén. Mira, si Dios sanó un ciego de nacimiento, a la mujer, ¿verdad?, como dice, de flujo de sangre, que llevaba 12 años con un sangrado, al paralítico, al leproso, y sanó a muchos más. Pues puede sanar a cada persona, ¿verdad?, de sus enfermedades, de su depresión, porque no solamente es física, también está la depresión. Hay diferentes, ¿verdad?, enfermedades. También los puede sanar a ellos. Jesús vino a sanar no solo las enfermedades del cuerpo, sino también las del alma, ¿verdad? En mi caso, pues yo tuve que sanar de mi alma también por los procesos que me tocó vivir. El abandono, el proceso de mi hermano, que yo no lo entendía, yo no podía perdonar a estas personas que lo mataron, pero Dios me mostró por qué pasó todo esto y cómo él fue salvo, porque era algo que yo misma me reclamaba. Yo decía, Dios mío, nadie le habló de Cristo, él estará con él. Y no era que él siempre estaba en pecado, pero siempre estaba trabajando. Y murió saliendo de su trabajo. Pues Dios me mostró, yo me lo llevé. Yo le di este tiempo de oportunidad de vida para que él se arrepintiera. Más otros procesos que he tenido que pasar, ¿verdad?, como los ADN de mis papás, todos estos procesos que yo he tenido que pasar, pues mi alma también ha tenido la sanidad. Y, ¿verdad?, sino también las del alma, restaurar las relaciones entre Dios y la humanidad. Si nosotros nos perdonamos, si nosotros seguimos con estos recortes en nuestro corazón, nosotros no vamos a llegar a donde Dios nos quiere llevar. Si yo no perdono a todas estas personas, a mis papás, a las personas que mataron a mis hermanos, a todas estas personas que literalmente nos hacen daño, si nosotros no los perdonamos, de nada vale que uno siga en el caminar. Por más que nos den, por más que nos señalen, nos juzguen, nos decepcionen, no tenemos que perdonarlo. Porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Porque somos nosotros para no perdonar a nuestros hermanos. Él no nos perdona todos los días porque todos los días pecamos. Y todos los días hacemos cosas incorrectas, ¿verdad? En Éxodo 15:26 dice, yo soy Jehová, tu sanador. Así como nos sanó a nosotros, ¿verdad?, de nuestras diferentes enfermedades, de nuestros diferentes procesos, así lo puede hacer con todas las personas. No solamente los que le servimos al Señor, los que están afuera también tienen, ¿verdad?, diría el derecho, pero sería, yo creo que la correcta, la oportunidad de también ser sanados, limpiados, libertados. Y nos toca a nosotros, ¿verdad?, los que estamos dentro de la casa, ir afuera a que ellos puedan recibir palabra. Disculpa, y aún si el Señor, porque yo creo en un Dios de poder, yo creo en un Dios de milagro, porque lo hemos visto en nuestras vidas. Pero si en ese momento el Señor no decidiera sanar a esa persona por X o Y razón, Él sigue siendo Dios. Y Él sabe el porqué de las cosas. Quizás esa persona, vamos a suponer que tenga un cáncer. Eso es lo que se está viendo mucho ahora. Dios la puede sanar, pero no en el tiempo de uno, ¿verdad? Pero si esa persona sigue con ese cáncer, que esperemos que no, Dios sabe el porqué de las cosas. Quizás esa persona tenga que seguir quizás con ese cáncer para que otro de su familia vea el poder de Dios. Mira, yo conocí a una amiga mía, Dios mío, que en paz descanse, que ella era paciente de cáncer. Y sus diagnósticos, horrible, le decían que no podía caminar, que no podía danzar, que no podía. Esa mujer es un testimonio poderoso. Ahora que en paz descanse, que el Señor se la llevó, pero mientras estuvo aquí en la tierra, con todo y cáncer ella adoró, con todo y cáncer ella danzó, con todo y cáncer ella predicó. ¿Sabes por qué? Porque a veces el Señor nos tiene que dejar un aguijón en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos va a recordar siempre de dónde Dios nos sacó. Muchas veces.
Muchas veces, Señor, pero ¿por qué tengo esto y no me lo quita? Muchas veces el Señor no te lo va a quitar. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que recordarnos siempre de dónde el Señor nos sacó. Y esas son las marcas que Dios nos deja. Aleluya. Para que podamos testificar a otras vidas. Amén. Mira, hablando del cáncer, yo tengo, ¿verdad?, una tía que también falleció de cáncer. Y tuvimos que ver su proceso, ¿verdad?, de irse con el Señor vía teléfono, o sea, videollamada. Y si hay algo que a mí me sorprendió y que yo digo, eso a mí nunca se me va a olvidar, es que ella lavó hasta su último respiro. Hora antes, ella sabiendo que su cuerpo se estaba apagando, ella decidió adorar al Señor. ¿Qué nos enseñó a nosotros la familia? ¿Por qué estamos llorando si sabemos para dónde ella va? Y el proceso de ella de salud permitió que mi familia se uniera y buscara al Señor. Y a veces uno dice, pero ¿por qué pasan las cosas así? Pero es que así tienen que pasar porque si no nadie llega. Exacto. Si nosotros no hubiéramos pasado por todo lo que pasamos, no estuviéramos aquí. Igual que Jesús. Si Jesús no hubiese pasado, santo, mi alma te adora. Si Jesús no hubiese pasado lo que pasó, hoy no hubiésemos tenido salvación. Mira todo lo que pasó Jesús en esa cruz. Y muchas fue veces vituperado, fue marcado. No valoramos eso. Y tenemos que pasar el proceso. Si Él pasó proceso, pues nosotros tenemos que también pasar nuestros procesos. Y si Él venció, nosotros también vamos a vencer. Así. Mira, su palabra, ¿verdad?, nos asegura que para nosotros los que aman a Dios, ¿verdad?, y los que son llamados conforme a su propósito, todo obra para bien. Eso lo dice Romanos 8:28. Y si lo amamos, lo vamos a obedecer, ¿verdad?, por amor. Así que, ¿qué vas a esperar a que te llegue el sufrimiento? ¿O vas a optar mejor por ponerte a los pies del Señor y pasar el proceso con Él? Claro, hacerlo por amor a Él. Lo que vas a recibir son bendiciones y gozo. El Señor nos recuerda en esta noche que aunque el mundo nos rechace o las circunstancias sean difíciles, el Señor siempre responde a una fe genuina y sincera. Aleluya. Amén, amén. ¿Cómo terminamos? No sé. Ya terminamos la despedida. Así que recuerda que no importa el proceso que estés pasando, sea hombre, sea mujer, Dios siempre llega a tiempo. Obviamente si estamos dispuestos a entregar nuestra vida, a dejar atrás, ¿verdad?, las cosas pasadas. Dios nos hace criaturas nuevas, ¿verdad?, pero cuando le entregamos nuestro corazón. A veces pasamos procesos y nos tiramos en el proceso, pero no dejamos que el Señor se meta en el proceso. Si nosotros no le hubiéramos dado la oportunidad al Señor de entrar en nuestros procesos y en nuestras vidas, nosotros no estuviéramos aquí hablándole a ustedes. Y no es que nosotros no pasemos por cosas, porque nosotros seguimos pasando por cosas. Claro. Pero teniendo a Dios en nuestras vidas, los procesos son más fáciles, por decirlo así. Y aunque muchas veces, ¿verdad?, los procesos que pasamos son necesarios para nosotros llegar al propósito donde Dios nos quiere llevar. Muchas veces, ¿verdad?, aunque estemos en el caminar, como que, ¿cómo diría? Titubeamos. Exacto. Pero no nos dejamos, no es que nos rendimos, simplemente tenemos como que la lucha, tenemos luchas constantes porque somos humanos. Y pues no dejes que el proceso o las circunstancias detengan el llamado que Dios tiene para tu vida. Amén. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestra nueva sesión Café Redentor en Los Apostolazos TV. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones y apóyanos en esto para que otras vidas, ¿verdad?, puedan ser edificadas con estos mensajes. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.